Bien, buenos días. En este bloque vamos a tratar sobre la igualdad, las ecuaciones y las funciones, ¿no? Estos elementos que aparecen en matemática y nosotros como usuarios en ciencias naturales tenemos que entender de qué se trata. Entonces, vamos a hablar de qué es una igualdad, qué es una desigualdad, qué es una ecuación y también qué es una inecuación, sobre las funciones de matemáticas, cómo se clasifican, sus características, tipos, formas de definición, las gráficas, y también cómo se usa una función como un modelo matemático. Entonces, para empezar, vamos a empezar lo que es una igualdad. Aquí vamos a centrarnos primero en lo que está aquí arriba. Una, una igualdad es una comparación entre dos cosas, ¿sí? Este círculo rojo y este círculo violeta, donde el signo de comparación es el signo igual, este que está pintado en amarillo. Estas cosas que están de ambos lados del signo igual, el primer miembro, el segundo miembro, el miembro izquierdo, el derecho, son las cosas que pueden ser, ¿no? Cantidades bien especificadas, como los números, o símbolos como estas letras que lo colocamos aquí. Muchas veces ese símbolo igual no significa que tenemos un problema que hay que resolver. Simplemente es la enunciación de que estoy comparando que una cosa es igual a otra cosa. Nada más. No siempre se usa este símbolo para hacer comparaciones. Otras veces vamos a encontrar el símbolo mayor que. Otras veces vamos a encontrar este otro símbolo que es el mayor o igual que. Y en contraposición tenemos el símbolo menor que y el símbolo menor o igual que. Estas, estos símbolos, estos de aquí arriba, más que nada son símbolos eh, de comparación absoluta. Se usan también, perdón, absoluta o de estrictamente mayor o estrictamente menor. Y se usan de la misma forma para comparar el primer miembro con el segundo miembro. Yo aquí estoy colocando letras, ¿sí? Estas letras A, B, la X, cualquiera de estas letras que yo estoy colocando aquí, pueden tomar valores que son constantes, o sea, siempre valer un mismo valor, o pueden ser variables. Este símbolo, la letra, se ocupa mucho en álgebra para representar estos valores que no necesariamente están definidos al momento de analizar el problema. Exactamente. Si se conoce, por ejemplo, que es un determinado tipo de números, un número positivo o un número negativo o un número entre 5 y 10, algunas características se conocen para poder hacer la escritura y el análisis matemático. Pero en general pueden tomar valores no necesariamente bien definidos. Por eso usamos letras. Por otro lado, las igualdades, vamos a mirar esta parte, las igualdades pueden ser representadas gráficamente. Por ejemplo, esta igualdad x igual a 3 en un gráfico cartesiano, x, y esto va a estar representado por una línea vertical. Luego, este otro valor y igual a 1 va a estar representado eh, en un eje cartesiano por toda esta línea roja, una línea horizontal. Entonces vamos a tener con el eje, con los gráficos cartesianos, vamos a tener una representación gráfica de estos números que están representados a través de un signo igual. ¿Qué pasa si nosotros tenemos estos símbolos de mayor que, menor que, o menor o igual que, ¿sí? Alguna de estas opciones nos van a permitir identificar no solo un valor, ¿sí? No solo el valor de esta recta horizontal, sino una región de valores horizontales que estarán comprendidos, por ejemplo, entre 1 y 3, y una región de valores que también va a estar comprendidos entre 2 y 3 verticalmente. Eso va a hacer que esté definida esta región cuadrada en este caso. Por lo tanto, las desigualdades también tienen una manifestación gráfica
que pueden ser representadas y pueden ser más visuales para, para transmitir la información. ¿Y qué es una ecuación? Una ecuación se vale de ese signo igual que nosotros vimos antes, ¿sí? Y tiene una característica. Existe algo que es la incógnita. Eso es muy importante. ¿Y qué significa resolver una ecuación? Esto que está acá. Es hallar los valores de las incógnitas. Ojo, que puede haber una o más incógnitas. Y algunas veces las incógnitas pueden tener uno o más valores posibles que satisfacen la ecuación. Una vez que, aquí voy a mostrar cómo es el procedimiento analítico para hallar el valor de una incógnita. Una vez hallado el valor de la incógnita, lo conveniente suele ser reemplazarlo aquí, donde está la letra incógnita, y verificar que se cumpla la ecuación. O sea, que lo que está a la izquierda se iguala a lo que está a la derecha, ¿sí? Del signo igual. Entonces, ¿cómo hacíamos si queremos resolver esta ecuación? 8 es igual a 2 más 5 por x. Lo que hacíamos era, bueno, primero separar en términos, tratar de despejar la incógnita, ¿sí? Para dejar la incógnita, en este caso la x, en un solo miembro, tenemos que hacer, por ejemplo, este tipo de operaciones. Puede haber alguna variante, ¿sí? Resto 2 a ambos miembros, me queda esto que está acá, 6 igual a 5x, divido todo por 5, me queda 6 quintos igual a x, y esa es ya la solución, que yo puedo escribirla como en forma decimal, ¿sí? Que es más habitual encontrar esto en los libros de ciencias, o también puedo escribirlo en forma de número fraccionario mixto, un entero más un quinto. ¿Vieron? Que existen varias formas de escribir el mismo número. Yo voy a elegir la más conveniente en función de lo que estoy trabajando. ¿Qué pasa si en esa ecuación yo tengo este símbolo, otra letra, la A? Primero tiene que quedar claro cuál es la incógnita. Habitualmente todas las letras que están al final del abecedario se ocupan para las incógnitas. Las letras que están al principio del abecedario ABCDF se ocupan para constantes que no están definidas en ese momento, pero no son la incógnita. ¿Qué haría en este caso? Fíjense que yo reemplacé el 2 que tenía en la primera ecuación por esta A. Obviamente puedo restar, puedo proceder de la misma forma, resto a ambos miembros, tengo ese proceso aquí. Obviamente este proceso no tiene un resultado numérico, o sea que tiene que quedar expresado analíticamente, ¿sí? Va a permanecer a menos que pueda hacer una simplificación, una cancelación de esa letra A. Como tengo que trabajar para ver qué va a pasar. Sigo el proceso y al final tengo que x es igual a 8 menos a sobre 5. A, si A toma el valor de 2, voy a llegar justamente a 6 quintos como tenía acá. Si A toma el valor de 1, voy a llegar a 7 quintos. Y así voy a obtener una función, esto que está acá, podría ser una función donde está expresado el valor de x en función de la letra A. ¿Ven? Eso es una función. Y ahora vamos a definir un poquito mejor el tema de la función. En una función, nosotros tenemos principalmente algo que es una variable. No es una incógnita, es una variable. Cuando hablamos de incógnita, hablamos de ecuaciones. Cuando hablamos de funciones, la letra, eh, el nombre de la X, voy a llamarlo así, es la variable. Es algo que puede ir cambiando en función de diferentes cosas, de pareceres personales del usuario o de el sistema que estoy analizando. Y esa variable, procesada a través de la función, me va a dar otro valor numérico. Entonces voy a tener, fíjense, voy a tener algo que se llama la variable, que es lo que habitualmente conocemos como la X, y la imagen, que es lo que nosotros habitualmente le llamamos Y o Y. Entonces, Y igual a f de X
es la forma más habitual en lo que nosotros vamos a encontrar descrita o vamos a escribir que la letra I o Y es una función de la letra X. Así se leería esto. Vamos a empezar por lo que está acá a la izquierda. Cuando nosotros hacemos algún experimento en ciencias naturales, por ejemplo, queremos conocer, fabricar pan con levadura y colocamos diferentes cantidades de levadura. 1 gramo, 1,2 gramos, 1,7 gramos, 2 gramos. Hacemos 4 masas distintas, cada uno con distinta cantidad de levadura, y medimos el tiempo que tarda en levar el pan una determinada altura, ¿sí? O la masa que nosotros estábamos haciendo una determinada altura, por ejemplo 5 centímetros de altura. Entonces cuando colocamos 1 gramo tarda 1 minuto, cuando colocamos 1,2 gramos tarda 0,8 minutos, cuando colocamos 1,7 gramos tarda medio minuto y cuando colocamos 2 gramos tarda 0,1 minuto. O sea, a medida que aumentamos la cantidad de levadura, más rápido leva el pan. Eso es el resultado de un experimento. Ese resultado de un experimento, a través de algunas operaciones matemáticas, yo puedo reescribirlo en una forma analítica, ¿sí? Esta forma que está acá abajo, encerrada en este círculo rojo, es la forma analítica. No exactamente de esta función que yo escribí acá en verde. Pero cuando nosotros vemos x al cuadrado más cosas, ¿sí? Cuando vemos este tipo de escritura, nosotros hablamos de que la función está descrita en forma analítica o simbólica. Cuando, vamos a ver este círculo violeta, cuando nosotros describimos una tabla donde escribimos la variable en un lugar y la imagen de la función en otro, estamos describiendo una función en forma tabular. O sea, acá tenemos forma tabular y en forma analítica. Son dos formas de definir la función. Fíjense que, así como yo lo escribí acá arriba, yo estoy diciendo que x está en función de y, nada más. No estoy diciendo cuál es la forma de la función. Para decir eso, tengo que usar o la tabla o la forma analítica. O hay una tercera forma que es este gráfico, ¿sí? En este gráfico, yo dibujé otra función, ninguna de las que está en forma tabular o en forma analítica en esta transparencia, donde yo digo que la función es esta figura negra que yo dibujé acá, y donde para un valor de x que yo le llamo x1, ese es el eje horizontal, le llamamos x por convención, el vertical lo llamamos y. Para este valor de x1 le corresponde un valor de y sub 1. Para otro valor x2 le corresponde otro valor de y sub 2, que en este caso particular yo marqué que son iguales, y sub 2 con y sub 1. Puede haber un tercer valor de x, por ejemplo, entre medio, x3, ¿sí? Que le correspondería a este valor de la función y se leería su valor aquí en el eje vertical, y esto sería y sub 3. Esa es la forma en la que procedemos. Y en matemáticas se definen funciones, todos aquellos casos en donde esta gráfica o esta función que está aquí abajo o esta tabla de datos admite por cada valor de x un solo valor de y. Fíjense que no importa que hayan dos valores de x, como yo marqué en verde, que tengan el mismo valor de y. Es necesario que solamente haya un valor, que por cada valor de y, de x, haya un solo valor de y. Por ejemplo, ¿qué pasaría con esta curva roja que yo coloqué aquí? En esta curva roja va a haber un caso, este x3, que está marcado aquí en azul, va a tener 1, 2, 3 valores de y.
Y eso matemáticamente no se define como función. Es un dibujo, es una gráfica, puede pasar en la naturaleza, pero matemáticamente no se clasifica como función porque porque la definición de función debe haber un solo valor de y por cada valor de x. Eso es algo que se tiene que cumplir. Si esto ocurre en la naturaleza, yo debería trabajar de otra forma, ligeramente distinto, que lo vamos a mencionar cuando aparezca. En principio, eh, puede tener un tratamiento matemático sin ningún problema, pero no es función en el sentido que lo vamos a usar en matemática. ¿Por qué? Hay funciones, por ejemplo, esta función negra que yo dibujé acá, muchas veces, sabiendo el valor de x, yo puedo llegar al valor de y. Eso va a pasar siempre si yo tengo mi tabla de datos, mi función analítica o mi gráfica. Pero ¿qué pasa si yo tengo un valor de y y quiero ver cuál es el valor de x? Lo puedo hacer también si tengo los datos, la gráfica, la forma analítica. Y para este caso particular, esta curva negra que está aquí arriba, yo dije que era una función, cumplía ese requisito de función, de que por cada valor de x había un solo valor de y. Pero si yo calculo la inversa, si yo quisiera entrar con un valor de y, voy a tener algunas situaciones aquí en donde tengo dos valores de x. Esto se llama función inversa. Si esto que está acá arriba es f de x, esto que está acá abajo sería la función inversa, o sea, x es igual a, voy a poner así, f menos 1, indicando inversa nada más, no que hay que, esto no es un exponente, esto está indicando que esta f, esta función aquí abajo, es la inversa de la que está acá arriba. Fíjense, por este valor de y, que está marcado acá en verde, tengo dos valores de x. Entonces, muchas veces la inversa de una función matemáticamente no es una función. Se puede tratar, se puede usar, pero hay que tener ese cuidado. Este tipo de funciones que no tienen inversa, cuya inversa no es una función, tiene que ser trabajado con algún cuidado. Existen otras funciones donde sí la función directa y la función inversa son funciones matemáticas. ¿Qué más? Bueno, un pequeño repaso de el tipo de funciones con las que nosotros vamos a trabajar, definidas por una tabla de datos, definida por gráficas o en forma analítica. Voy a poner acá algunos ejemplos de funciones que encontramos en los papers. ¿Sí? Yo busco un paper, aquí abajo está el papers. ¿Sí? Aproximaciones eficientes computacionalmente para modelo de población donde son ecuaciones de orden fraccional. ¿Sí? Fíjense que esto parece un paper de biología. Este es un paper que está ahí en el límite, es algo de matemática aplicado a biología. Vemos que figuran ecuaciones. Fíjense que acá la función está escrita como esta letra, ¿sí? Una letra griega que no la veo muy bien, muy firuleteada, que ocupa la posición de la f que yo estoy dibujando acá arriba. Y aquí adentro tenemos sigma, t, entre paréntesis. Eso es equivalente a esta x. Eso es lo que me está diciendo que sigma es una variable, t es otra variable de la función. Y este firulete que está acá es el nombre de la función. Probablemente esta es una phi griega. Me tengo que acercar más para ver bien. En el segundo miembro está la forma en la que está definida la función. No está hablando de x, obviamente, sino que está hablando de un límite. Esto es un operador matemático
que está trabajando sobre esta otra función, que también es función de sigma y de t. Donde, dice aquí, esta otra función de sigma y de t está definida por esta sumatoria de, acá hay otra función que podría ser el seno de omega t, otra está muy chiquitita, debería agrandarle para verla mejor. La idea es que ustedes reconozcan que este renglón está definiendo una función. Y en el segundo miembro está la regla de definición analítica. Aquí abajo, fíjense, es otra forma de definir una función. En este caso, fíjense que no se ocupó el paréntesis. Cuando no se ocupó el paréntesis, tenemos un montón de factores aquí. Lo más probable es que esto no sea una función per se, sino que es más bien una ecuación. Esta es la incógnita que va a tomar, que ya está despejada, ya está todo planteado para que se pueda calcular directamente, ¿sí? Esto sería una forma explícita. Y todos estos símbolos que están a la derecha deberían ser valores que se obtienen o de alguna tabla de características del problema o de mediciones. Aquí abajo hay otra forma de escribir una función, en este caso es x de t igual a todos los símbolos que están aquí. Fíjense que t es la variable, es lo que me está indicando. Acá está, aparece t aparece aquí también, t aparece, bueno, solo ahí, me parece que no aparece más. Y aparecen otros símbolos, otras letras. Todas esas letras deberían estar bien definidas para poder aplicar la función. ¿Sí? Luego, miremos en forma gráfica. En forma gráfica, en ese mismo paper apareció este gráfico que está aquí abajo. Esta es otra forma de definir la función. En este caso, esta función está aquí. Hay que leer aquí el nombre de la función. Voy a ampliar este gráfico, así lo podemos ver. Este gráfico me da x de t en función del tiempo. Eso es lo que está graficado aquí. Y estamos en un mismo gráfico, tenemos 4 curvas con diferentes colores. Y todas estas curvas son distintas funciones. Habrá que leer las referencias, las explicaciones que da el paper para ver cómo se comparan y qué diferencia hay en el uso o la definición de esas funciones. Pero estas son funciones definidas en forma gráfica. Y vamos a ver respecto a las funciones definidas en forma de tablas. Las funciones definidas en forma de tablas son muy corrientes en los trabajos de investigación. Este es el trabajo de investigación que estoy mostrando ahora. Es otro trabajo distinto, es un trabajo de biología marina. Fíjense que lo que estamos indicando acá es algunos, eh, algunos procesos, algunos procedimientos que están relacionados con este tipo de bacterias o organismos vivos. Y tengo la medición de algunos parámetros, ¿sí? Para algún valor de EM, que hay que ver la que es, lo que significa. Valores. Esto vendría a ser la función definida en forma tabular. ¿Qué más tenemos aquí? Me gustaría comentar sobre las formas en las que están definidas las funciones. Nosotros vamos a hablar primero de funciones que están definidas en función de cómo está presentada la variable. Si la variable está presentada en forma continua, la función va a ser continua, que es, por ejemplo, esta línea roja. ¿Sí? Donde desde el valor inicial x0 hasta el valor final de la variable xf, tenemos una sucesión progresiva y casi sin interrupciones, o sin interrupciones apreciables de la variable. Eso es una función continua. Ahora, cuando nosotros no tenemos una variación gradual continua, tenemos una función discontinua, ¿sí? Que es el caso donde la variable toma algunos valores discretos, ¿sí? Sería una función discontinua o sería también una función discreta. Eso, las funciones
continua se ocupan mucho en ciencias naturales y las funciones discretas también se ocupan, especialmente cuando se hacen análisis de poblaciones, cuando los intervalos de tiempo son analizados día tras día o mes tras mes, año tras año. En esos casos se prefieren las funciones discretas y que están un poquito más relacionadas a las formas tabuladas que vimos antes, ¿sí? Es obvio que una forma tabulada no va a ser continua. Luego, podemos clasificar las funciones según cuántas variables tengan. Si tenemos una variable, vamos a ver una función escrita como esta aquí arriba. Si la función tiene, esta es una función de una variable, donde la variable es la x. Si la función tiene dos variables, como vimos en algunos ejemplos de los papers que mostré antes, se colocan acá los nombres de las variables y la función tiene que estar expresada en función de esas variables. Ojo, aquí puede ser que por algún motivo no necesariamente van a aparecer las dos variables. A veces puede aparecer una sola. Igual, si está escrito así, es muy probable que tenga algún sentido y sería una función de dos variables. Las funciones de dos variables se pueden representar todavía gráficamente, en un gráfico con alguna perspectiva, y son generalmente esas superficies, ¿sí?, en el espacio. Estas funciones que están aquí arriba, que combinando las variables nos dan un solo valor, se llaman funciones escalares, porque nos dan justamente una sola lista de valores, ¿sí?, una sola imagen, hay un solo valor de y. En cambio, frente a esto tenemos las funciones vectoriales. Las funciones vectoriales son aquellas donde procesando las variables tengo más de una lista de valores, ¿sí? ¿Y cómo se suelen escribir? Se suelen escribir así. Por ejemplo, esta es una función vectorial que tiene una sola variable, la x, y entre paréntesis habitualmente se escribe, y separado por coma, la primer forma o regla analítica de definición de la variable, de la función, y separado por coma, la segunda regla de definición de la función vectorial. Entonces, una parte de la lista eh, se calcula como x al cuadrado y otra parte de la lista se calcula como 4 más x. Acá nosotros decimos que, y en general pasa esto en ciencias naturales, x pertenece al campo de los reales, ¿sí? Esto me está diciendo que es una función continua, y que f de x pertenece al campo de los reales al cuadrado. Cuando yo tengo esto, sé que es un vector que tiene dos componentes reales, que son estos, uno se forma con esta regla, otro se forma con esta regla. Y esto tiene, por ejemplo, si disparamos una bala de cañón desde una posición apuntando hacia arriba, veremos que esta bala sube y luego baja. Entonces, podemos graficar en función del tiempo, que sería la variable, la posición, la distancia desde la base del cañón, del cañón, y la altura de la bala. Entonces, hacemos la lista de valores y hasta que llega otra vez la bala aquí al suelo. Entonces, podemos decir que esta es una función de una sola variable que me da dos valores, la distancia desde la base y la altura de la bala, ¿sí? Es una función vectorial. Así pueden haber muchas opciones en la naturaleza. Por ejemplo, si ustedes quieren caracterizar a un pez, lo pescan, le miden la altura, la longitud, peso, alguna otra característica que quieran ver, el sexo, y luego lo dejan en el agua y de esta manera van haciendo una recopilación de datos. Eso les va a generar una tabla que tiene varias columnas. Cada una de esas columnas es una regla de definición. Eso es una función vectorial. Como ven, pueden encontrar ustedes otros ejemplos distintos. Veamos un poco cómo se clasifican las funciones a través de las características analíticas o algunas hasta podemos decir gráficas. Por ejemplo, una función periódica es esta que está dibujada aquí arriba.
es una que se repite, ¿sí? Donde cada determinado valor de la variable, yo voy a decir cada determinado tiempo, se repite la función. Fíjense, la distancia entre pico y pico, generalmente en las funciones periódicas se llama período, justamente, y estas funciones están muy relacionadas con las funciones trigonométricas que ustedes conocen. Y ahí tenemos la función seno, coseno, tangente, coseno, hiperbólico, cosecante, cualquiera de esas trigonométricas le va a dar algo periódico. Vamos a ver algunas funciones más simples, que son las funciones lineales. Las funciones lineales son aquellas que están representadas por una línea recta. ¿Sí? Acá tenemos una función creciente y acá tenemos una función decreciente. Son lineales, pero son crecientes y decrecientes. Muchas veces ustedes van a ver algunas funciones que también oscilan, parece que son periódicas, ¿sí? Tienen oscilaciones o periodos, ¿no? Oscilaciones, son funciones con oscilaciones. Pero si estas vienen, por ejemplo, de más infinito y se van a más infinito, o se van para abajo, o se van para arriba, generalmente ustedes tienen que reconocer que estos son polinomios. Son polinomios, las funciones polinómicas están representadas por un polinomio en su regla de definición. Por ejemplo, p de x es todo este polinomio que está aquí. Quizás ustedes no vean este polinomio porque el polinomio ustedes están acostumbrados a que sea x al cubo más x al cuadrado más x a la quinta más x a la séptima. Esa es una forma de escribir el polinomio en su forma desarrollada. Y existe otra forma, la que yo adopté aquí, es escribir en su forma factorizada. Luego, el caso más simple de función polinómica va a ser una función lineal, la línea recta. El caso más simple de funciones polinómicas que son curvas es la parábola, ¿sí? Que está dibujada aquí. Es la parábola clásica que mira hacia arriba. Puede haber una parábola que esté representada hacia abajo también. No hay problema con eso. Luego, seguimos con las clasificaciones de las funciones. Tenemos, generalmente esto se ocupa mucho en poblaciones. Cuando la función crece, tenemos funciones exponenciales que están escritas de esta forma. Esto que está aquí es igual a 2 elevado a la x. Este simbolito, ¿sí? Triangulito que apunta hacia arriba, es una forma de escribir el exponente, ¿sí? En muchos programas de matemática. Eso es lo que van a encontrar. A diferencia de la exponencial, otra función creciente también es la función potencial. Fíjense, x al cuadrado es una potencia de x, x la incógnita siempre, en toda esta presentación. Y fíjense que las dos crecen, pero hay una característica, la exponencial crece más rápido que la potencial. Pero no siempre, ¿sí? Crece más rápido a altos valores de la incógnita. Pero a bajos valores de la incógnita, acá yo estoy haciendo un zoom, a bajos valores de la incógnita, fíjense que en este tramo desde aquí hasta aquí, la potencial crece un poquito más rápido. ¿Sí? Incluso hasta aquí crece la potencial un poco más rápido. Luego le va ganando la exponencial y en este punto, que está aquí arriba, la exponencial sobrepasa la potencial. ¿Qué pasa cuando las poblaciones disminuyen? Ahí generalmente se suelen usar exponenciales negativas. Por ejemplo, esta que está acá. Esto sería x a la... Perdón, esto es una potencial negativa. X a la menos 2. Que es otra forma de escribir esto. 1 dividido x al cuadrado. Y una exponencial con exponente negativo también, esta que está aquí abajo, esta color naranja,
sería 2 a la menos x. Una exponencial negativa también es decreciente. Y una exponencial negativa está representada, fíjense aquí. También es más vigorosa, es más acentuada en la velocidad de decrecimiento que la potencial negativa. Y la potencial negativa, esta que está acá, es un caso especial de una hipérbola. La hipérbola clásica está aquí abajo. ¿Sí? 1 sobre x es la hipérbola clásica y es una función que sirve para describir cómodamente decrecimiento de alguna cantidad. ¿Sí? En general, las funciones que se ocupan para crecimiento suelen ser exponenciales, las que se usan en la naturaleza, y para las que expresan decrecimiento son exponenciales con exponente negativo, ¿sí? Como esta que está acá, por ejemplo. Y veamos cómo se usa una función como un modelo matemático. Una función como un modelo matemático está representado aquí en este gráfico. Voy a hablar de la función logística. La función logística tiene que ver con el crecimiento de alguna población de microorganismos que tiene alguna capacidad limitante. Esa capacidad limitante generalmente es algo del medio ambiente, el alimento puede ser. Y está representado por esta función. Fíjense que esta función combina una exponencial negativa aquí abajo, ¿sí? Y es un poquito más compleja que la que vimos antes, ¿sí? Es una función que tiene una parte, esta, de crecimiento acelerado y esta otra parte de crecimiento desacelerándose, hasta que más o menos en esta zona, ¿sí? Ya se desacelera por completo y permanece horizontal. Esa función es la función logística y esta sería la curva logística, esto que yo dibujé acá. Este punto, el punto central, el punto donde cambian las curvaturas, esta parte se dice que es cóncava y esta parte que se dice que es convexa, ¿sí? Siempre mirándola desde arriba, cóncavo porque parece un cuenco y convexa porque es lisa y abierta, ¿sí? Con la parte de cuenco hacia abajo, por eso sería convexa. Eh, esta función estaría expresando P, que sería la población, esa es la función, y la variable es el tiempo, ¿sí? Fíjense que entonces, que con esta expresión analítica, estoy representando este gráfico que está aquí, que si yo hago algún experimento, voy a recoger una serie de valores, en este caso sería T, la variable, y P sería mi función. Esta función, fíjense que es una función desde el punto de vista matemático, porque por cada valor de la variable hay un solo valor de la imagen de la función. Entonces corresponde a una función. Y si yo quisiera calcular la función inversa, también podemos ver que por cada valor de la P le va a corresponder una función, un solo valor de la incógnita. O sea que la inversa, que no está dibujada aquí ni está escrita, también es una función desde el punto de vista matemático y es un tipo de funciones que se llaman funciones biyectivas. O sea, es la función directa, digámoslo así, y es función también la función inversa. En el análisis de modelos hay varios factores que son importantes y vamos a ver, vamos a enfocarnos en eso en el curso. A través de algunos cálculos matemáticos simples se puede hacer el análisis funcional del modelo. Y ese análisis funcional, en este análisis funcional se ocupan elementos como la derivada, algunos elementos como límite, algunos conceptos como calcular el valor máximo de una función o el valor mínimo de la función, los puntos críticos de la función, se hacen a través de
este tipo de operadores, derivada, límite, a veces hay algo que son los ceros de la función. Son todos puntos que me sirven para caracterizar y analizar la función y luego yo voy a buscar qué sentido, na- eh, desde el punto de vista de las ciencias naturales, le puedo dar a estos máximos, mínimos, ceros o valores límites en general. Bien, con eso terminamos este bloque y esta es la bibliografía que nosotros recomendamos para profundizar un poquito más.